querían que el incremento salarial se lograra hasta para las compañeras de intendencia. Entonces, en el afán de pretender en 2015 satisfacer a los médicos, satisfacer al semiescolar y satisfacer a las compañeras de intendencia, ¿sí? No podíamos llegar a una negociación para los compañeros de base. Entonces, eso nos hizo que nos prolongáramos en las negociaciones, ¿sí? Al final nos hicieron la última oferta, pero también la patronal pues jugó a decirnos, bueno, va a su última oferta, pero no es retroactiva, ¿no? Y entonces eso hizo que nos estalláramos la huelga, ¿sí? Y que nos fuéramos a los 8 días, ¿no? Entonces los obstáculos está precisamente en 2015, presión de los sectores, que ya no lo tenemos porque también, bueno, pues vienen las experiencias, ¿no? Y al final hemos actuado de manera diferente en otros momentos. En 2023, por ejemplo, eso no lo tuvimos, logramos hacer una negociación previa que desde mi punto de vista fue buena, ¿no? Y aceptable, porque al final la sometida a la Asamblea General fue aceptada y no tuvimos que estallar huelga en ese 2024. Pero bueno, por otro lado, dentro de los obstáculos tenemos sin duda alguna lo que ya yo me refería hace rato, ¿no? La estrategia patronal. El patrón ya tiene establecida una estrategia que incluso nos la repitieron en la última huelga que estallamos, ¿no? O sea, nos dijeron, bueno, va, quitamos toda oferta, vamos a partir de cero y nos vemos hasta dentro de 8 días. ¿Sí? O sea, la estrategia es cansarnos durante la huelga, ¿sí? Para que entonces al final nosotros seamos los que terminemos pidiendo que se levante la huelga, ¿sí? Y bueno, ya también tuvimos en el pasado una huelga que levantamos con el solo hecho de que nos pagaran los salarios caídos, ¿no? Y no ganamos nada después de 11 días de huelga. Entonces, ahí está la estrategia, y a esta estrategia incluso hay que sumarle a los informantes de la patronal, que lastimosamente tenemos algunos muy escondidos dentro de la propia organización, ¿no? En 2015, por ejemplo, había compañeros, no le pongamos género, que tenían muy claro cuál era la estrategia que iba a seguir la patronal y no nos lo dijeron, ¿sí? O sea, se sabía que nos iban a decretar la huelga inexistente, se sabía que eso se iba a hacer el domingo, ¿sí? Y hubo gente que tenía la información, que estaban en el sindicato y que no nos lo dijeron. O sea, dejaron que pues nos desconocieran la huelga y nos dieran el chingadazo que nos dieron, ¿sí? Entonces, ese es otro de los obstáculos que creo yo que tenemos, ¿sí? Y obviamente también otra debilidad que me parece que tenemos es la falta de un consejo de huelga. Nosotros tenemos un consejo de representantes, pero que no se asume como consejo de huelga una vez que estamos en el proceso de huelga, ¿sí? Y desde esa perspectiva el consejo desaparece y entonces dicen, no, que lo resuelva todo la Asamblea General, ¿sí? Entonces ahí tenemos una bronca. Tendríamos, creo yo, que pensar en una reforma estatutaria en donde en el momento en el que decidamos una huelga, constituyamos un consejo de huelga que sea capaz de tomar decisiones sustantivas, ¿sí? Para que nosotros vayamos con mayor fuerza a la negociación. Entonces, hay varias cosas. Y otro de los grandes obstáculos que tenemos y que también se mencionó también en la mesa previa, pues es el fondo de resistencia. Somos un sindicato, no solamente somos un sindicato pobre, sino además somos un sindicato a quien sus bases no le quiere dar, otorgar recursos por medio de un aumento de cuotas, ¿sí? Porque suponen que los dirigentes nos vamos a robar, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos dinero. O sea, en este momento el comité ejecutivo, el sindicato tiene 500,000 pesos o menos de 500,000 pesos en las arcas, ¿sí? Y la última huelga, esa de los 11 días, nos costó 600,000 pesos. Entonces, bueno, pues, ¿cómo estamos nosotros si no tenemos un fondo de resistencia? Sí, sacamos cuentas y eso fue lo que nos costó la huelga. Vayamos entonces a la historia y echemos el lápiz, ¿no? Tan solo háganlo ustedes, ¿no? En aquel momento dijimos 1,000 pesos por día por plantel, pues súmenle, multipliquen 28,000 por 11, para que nada más ahí, a ver qué número le sale, ¿no? Entonces no tenemos fondo de resistencia, tenemos que trabajar en un fondo de resistencia. En el pasado CGR alguien dijo, oiga, pero si hace mucho tiempo decidimos por Asamblea General que se destinara una parte de los recursos a un fondo de resistencia. ¿Dónde están? Bueno, pues no están, ¿no? En 2023 a nosotros nos dejaron 275,000 pesos en el fondo completo del sindicato, ¿sí? Y en 2025 son los 275,000 pesos que le entregamos a la
actual comité ejecutivo, ¿no? Qué bien que el actual comité ejecutivo pueda hacer lo posible y esté incrementando el recurso sindical, ¿sí? Pero una huelga no se hace sin recursos, esa es una realidad, ¿sí? Entonces, tendríamos que partir nosotros de ir quitando, eliminando esos obstáculos para poder llegar a buen puerto en nuestras próximas negociaciones. Gracias, Antonio. Alberto, ¿cuáles son los principales obstáculos, retos que te enfrentaste cuando negociaste el aumento salarial? Pues la verdad, cuando entro en 2017, estaba precisamente con todo Ulises Lara queriéndose ejecutar al sindicato. Pues. Fue bastante difícil el inicio de ese comité y de hecho entramos en septiembre prácticamente y teníamos la negociación en noviembre, o sea que teníamos que empezar apenas en unos meses esa negociación y lo primero que tuvimos como problema fue que ni siquiera nos quería recibir. Entonces ese obstáculo, por lo tanto, pues, tremendo. Y todo su equipo, pues ahora sí que todos tenían esta misma actitud, pues, o sea, fue la parte más difícil que tuvimos en su momento. Y la otra que también, la verdad es que la base estaba muy golpeada. Había tenido descuentos por actividades sindicales, había tenido descuentos por asambleas, había tenido descuentos de la huelga. Entonces, movilizar a la gente fue una tarea verdaderamente difícil. Pues. Logramos moverlos precisamente acercándonos a la fecha de estallamiento a huelga. Logramos hacer una de las movilizaciones más grandes en ese momento que no habíamos tenido en mucho tiempo, precisamente por así, golpeteo intenso que nos puso Ulises Lara. Yo creo que ahí más bien fue la situación más complicada de obstáculos, pero creo que los obstáculos que también se van a llegar a tener es precisamente en este momento, más bien en el sexenio pasado fue precisamente la arrogancia de Claudia, de la 4T, de tener el poder completo en el gobierno de la ciudad y en el gobierno federal. Todo ese sexenio prácticamente fue muy difícil y que actualmente seguimos en esas circunstancias, pero ya ahora con Clara Brugada vamos a ver qué sucede. Pero lo que sí fue importante hacer para romper estos obstáculos fue buscar por todos lados. Y aquí nos sirvieron mucho las organizaciones sociales, la Nueva Central, la CENSUECIC, para buscar espacios. Entonces, si nos invitaban a una reunión acá, ahí iba. Si nos invitaban a una reunión por otro lado, ahí iba. Pues. Recuerden que tampoco teníamos todas las carteras. Entonces, relaciones exteriores no existían. Nuestros sindicatos nos quedamos sin esas carteras y que teníamos de trabajo político. Pues. Entonces, pues prácticamente era buscar por todos lados para abrir puertas por donde fuera. Y logramos abrir algunas puertas, algunas no funcionaban, pero encontramos la manera, un poco como la historia de Colmas, que también encontramos una historia similar. Nosotros buscamos en el gobierno central, del gobierno de la ciudad, estos espacios para poder buscar interlocución que no existía en el IEPS. Y que muchos de ustedes recordarán su ofrecimiento de Ulises Lara. A final de cuentas, cuando se enteró que estábamos buscando interlocutores, fue 0% de aumento salarial. Y ya saben las mentiras, no hay presupuesto, el presupuesto ya está designado para todo esto, ya no se alcanza para ustedes. Entonces, vuelvo a insistir porque es algo que nos van a decir. El presupuesto, no tenemos presupuesto, no, ellos no tienen que tener presupuesto. El gobierno de la ciudad va a dar ese presupuesto y por eso se va a oficialía mayor para que ellos designen el presupuesto que se va a asignar para el aumento salarial. Y por eso existen los topes salariales. Si no, cada institución tendría su propio tope salarial.
muy dependiente de lo que hay en el gobierno de la ciudad, sino de los presupuestos de cada dependencia. Y efectivamente no sucede eso, así que eso va a ser repetitivo. Esos son los primeros del principal obstáculo. Lo que te dice la patronal y que termina convenciendo a varios compañeros del comité ejecutivo. Y varios compañeros terminan diciendo, sí, es que sí, ya me lo dijo el director tal, porque yo estuve platicando con él muy de cerca, porque lo conocí hace muchos años y nos llevábamos muy bien, y él ya me dijo que no hay presupuesto, compañeros, ya no pidamos más, porque ya me dijo que no hay presupuesto. Mentira, compañeros. El presupuesto se decide en gobierno central. Si gobierno central dice, dales esto, y eso se dará. Así que, falso, la negociación se puede hacer a través del instituto, pero el instituto no es el que tiene la última palabra, es gobierno central. Así que si se pueden saltar al instituto, si no hay, ¿cómo se llama?, diálogo, o si el instituto se está cerrando y dice, a mí me autorizaron esto, pues hay que saltarlo, porque ese no es el interlocutor correcto. Entonces hay que buscar otros interlocutores, porque la respuesta no va a estar allí, porque a veces también los gobiernos le cierran la llave a los directores, presionándolos para que busquen las peores condiciones para nosotros, y entonces le cierran la llave, les dicen que no va a haber solución. Entonces hay que abrir las puertas, y para eso necesitamos a la base. De eso no hay duda. Si no hay movilizaciones intensas, si vamos a una movilización por aumento salarial o contractual, si vamos 100 de 1000 afiliados, nos va a tocar eso. Esa va a ser la cantidad que nos va a tocar. Así que, compañeros, vayan valorando, porque muchos de los, ¿cómo se llama?, de los primeros afiliados, la verdad es que yo ya nada más los vi el día que cobramos los vales, porque ya no nos volvió a ver en ninguna otra acción política. Ya de repente desaparecieron toda esa base, y ahora veo a un montón de nuevos que yo no conocía, y qué bueno que estén allí, porque si no, imagínense cuántos salimos. Si somos 100 en una marcha, pues estaríamos como 20, pues. Y entonces, si no hay fuerza en la base, no va a haber negociación salarial, y les van a ofrecer menos del 3.5 como primera oferta, les darán el 2%, si acaso, el 1%, porque esa va a ser supuestamente para ellos su piso. Y si siguen yendo a las movilizaciones las 100 personas, pues entonces no va a haber nada. Muy bien. Gracias, Alberto. Estabas hablando un poco sobre estas estrategias, ¿no?, que debemos llevar a cabo. En ese sentido irá mi pregunta. ¿Qué estrategias, para Raquel, qué estrategias políticas, de comunicación, organizativas, pues debe de impulsar el comité, y también qué actitud pues, deben de tener los afiliados? Esa sería mi tercera pregunta. Bueno, pues indudablemente la política al interior del sindicato es fundamental, ¿no? Cuando la dirigencia tiene una propuesta firme y que va a dar beneficios a los trabajadores, pues indudablemente despierta el ánimo, ¿no? Se hacen este tipo de acciones, se baja los planteles por parte del comité ejecutivo, se motiva a la asistencia a las actividades, como bien dice Alberto, pero se tiene este primer planteamiento en firme, ¿no? Por ejemplo, pensar que en esta revisión salarial nada más vamos por esos dos rubros, o sea, por el salario y por las prestaciones, pues es quedarnos cortos. Como bien les expliqué hace rato, nosotros sí hicimos un planteamiento más robusto, que a la hora de la hora sirvió para lo mismo, ¿verdad? Porque ahí se quedó nada más planteado y no se enfocó en absolutamente nada de ello, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el salario, pues es lo que se revisa en este momento. Que el sindicato ponga verdadero empeño en las necesidades, que el sindicato, digo, el comité ejecutivo ponga empeño en las necesidades que vamos teniendo,
como por ejemplo esto que tenemos en Puerta del Retiro, las cláusulas en las que la integración salarial ya debe de ser un hecho. Ahorita escuchamos con los compañeros algunos recursos que ellos han implementado, ¿no? Como para poder fortalecer el retiro en ese sentido, y que pues a lo mejor estaría bien que nosotros las pudiéramos analizar. Nosotros nos hemos reunido en un grupo de compañeros que estamos interesados por estas cláusulas del retiro, y que hemos estado revisando cómo lo están viendo otras instituciones. Y con ello, lo que queremos hacer es acercarles estos estudios al comité ejecutivo, que son quienes les corresponde negociar, para que pueda ir más fortalecido, ¿no? en este tema. Pero tenemos ahorita en marcha una encuesta, y de los casi 2,000 trabajadores, para esta encuesta la finalidad tiene es hacer el mapeo, ¿no? De cuántos estamos en cada situación. Y de casi 2,000 trabajadores que somos en el instituto, la encuesta la han contestado 234 trabajadores, ¿no? Pese que llevamos, este es el segundo intento que hacemos, y de este intento ya llevamos más de un mes por realizarlo, ¿no? No se lleva uno más de 5 minutos en contestarla. Sin embargo, pues yo no sé qué pasa, no hay interés, pero no hay interés ni siquiera de los mismos representantes de los EGRs. Hay planteles en los que me han comentado que ni siquiera se les ha propuesto que la contesten, ¿no? Y cuando nosotros no conocemos las necesidades reales de la base, pues entonces tampoco vamos a poder hacer planteamientos reales, ¿no? La novena decía que ellos tienen 3,000 trabajadores en 10º transitorio y 27,000 trabajadores en cuentas individuales. Y si nosotros ellos están entendiendo el nivel de su problemática, nosotros lo desconocemos, porque en el instituto no nada más tenemos el problema del reconocimiento, de la integración salarial, sino cuántos laudos están ahí pendientes por el reconocimiento de antigüedad, para que entonces puedan emprender los compañeros en ese estatus otras luchas, ¿no? Porque no nada más es la integración, no nada más es el reconocimiento, o sea, es una ruta muy larga que tiene que seguir cada trabajador para que se pueda retirar en el 10º transitorio, que es la mejor opción que pueden tener los trabajadores que cotizamos al ISSSTE, y la ruta ni siquiera la conocen, ¿no? Entonces, en este sentido, las políticas internas tienen que ser de información, de que los compañeros entendamos cuál es nuestra situación, y solamente así pues podemos nosotros acuñar una verdadera lucha y emprender un verdadero trabajo para la defensa de nuestras prestaciones, ¿no? Los retos que nosotros vemos entonces es que se trabaje sobre una prima de antigüedad real, una integración salarial que tenga que ver con este porcentaje a lo mejor, o alguna categorización para los compañeros que están en ese 10º transitorio, que están próximos a jubilarse, y que a lo mejor se les puede integrar el salario al 100%, incluso lo hemos propuesto que hasta costos compensados, ¿no? Donde el trabajador es el que puede hacer esas aportaciones, pero que al final de cuentas le va a redituar en un mejor retiro, ¿no? Prestaciones enfocadas en el retiro, porque si ya les acabo de mencionar las prestaciones económicas que tenemos, que estas prestaciones se reducen a 13 nada más, pero 5 son fijas y las otras 8, pues indudablemente hay trabajadores que pueden incluso ni siquiera acceder a ellas, ¿no? Entonces, y seguir peleando por el FONAC para el DTI y para los niveles 22.6 y 21 y 22.1 que no tienen esta prestación, ¿no? Y las que se vengan acumulando, compañeros, porque nosotros no tenemos un buen salario, no tenemos buenas prestaciones, lo único que tenemos, creo yo, y eso hay que seguirlo defendiendo, pues son buenas condiciones laborales, ¿no? O sea, de cuando nos enfrentamos al día a día, al desempeño de nuestro trabajo.
Eso creo yo que ahí todavía tenemos como un plus. Entonces, sí se tiene que hacer estas campañas en donde se comunique todo lo que tenemos, todo lo que nos falta, y pues indudablemente llegar sumamente fortalecidos a próxima negociación de revisión salarial, y que la patronal se lleve ese mensaje. El SUTIEMS está verdaderamente fuerte y va a emprender la defensa de su salario. Muchas gracias, Raquel. Toño, ¿cuáles son las estrategias políticas, de comunicación, organizativas que debe de llevar a cabo, que debe impulsar el comité rumbo a este emplazamiento a huelga que vamos a tener? Sí, partamos de que ya tenemos la fecha de la Asamblea General. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, no solamente el comité, sino en general, es nutrir esa Asamblea General para que salgamos de allí con un emplazamiento de huelga por revisión salarial. Esta asamblea ya está planteada para el 27 de marzo. De allí, lo importante va a ser organizar la prehuelga. La prehuelga tiene que ser efectiva, y tenemos pues poco tiempo, ¿no? O sea, porque el 27 nos vamos a la asamblea, pero luego nos vamos de vacaciones. Entonces va a ser muy importante en el regreso de vacaciones hacer una serie de acciones políticas para ir abriendo espacios de negociación, ¿sí? Alberto lo decía hace un rato y muy acertadamente, ¿no? Si ya sabemos la respuesta del instituto, que va a ser no tengo dinero, no podemos, etcétera, pues entonces tenemos que buscar otro interlocutor, ¿no? Generalmente el instituto no nos satisface nunca las peticiones, nunca tiene posibilidades, siempre le tiene que pedir permiso a finanzas, o le tiene que pedir permiso en última instancia al gobierno de la Ciudad de México, y entonces perdemos el tiempo tratando de negociar con quien no puede negociar. Entonces vámonos para arriba, y tendríamos que escalar entonces la negociación e ir buscando al interlocutor que sí nos puede solucionar el conflicto durante la prehuelga, y ese locutor pues es obviamente el gobierno de la Ciudad de México. Por otro lado, tenemos que mandar el mensaje claro, ¿sí?, de que tenemos organizadas ya nuestras guardias en los planteles, ¿sí? De todos es sabido que los planteles en donde menos gente tenemos es precisamente donde solemos tener problemas, ¿no? Tenemos 4 planteles, la 4, famosísimo, porque está literalmente donde se acaba la Ciudad de México, ¿no? O sea, una cuadra ya no hay nada. Está Venustiano Carranza 2, está Teatro del Pueblo, y está Azcapotzalco 2, ¿no? Entonces sí necesitamos nutrir guardias, porque ahí tenemos si acaso 1 o 2 afiliados, y pues no se pueden aventar todas las guardias en su momento, ¿no? Siempre pensando en que la mejor huelga es la que no está allá, ¿no? Pero hay que mandar el mensaje de que estamos organizados y de que tenemos ya las guardias cubiertas, ¿sí? A veces da tristeza, bueno, todavía no estamos en este proceso, pero en pasadas huelgas, inclusive en planteles en donde tenemos hasta 70 afiliados, reportaban que no tenían guardias cubiertas, porque todos quieren hacer guardias de 8 de la mañana a 12 del día, ¿no? Y ya de 10 de la noche a 6 de la mañana, pues escasean, ¿no? Entonces sí tendríamos nosotros que ir nutriendo también esas guardias. Creo que es importante que ya tengamos eso para que vayamos ante la patronal a decir, nosotros ya estamos organizados, ¿no? Y a quien no le conviene la huelga es a ti, ¿sí? Porque al final es un asunto mediático. Y allí viene también el otro asunto, ¿no? Tenemos que tener una muy buena campaña de medios que nos cubran, ¿sí?, y hacer el suficiente ruido para que se sepa que estamos en proceso de huelga, y que miren, lo que decía hace rato la compañera aquí del Subcolmex es interesante. Dice, nosotros llevábamos 30 y tantos o más años en que no hacíamos una huelga, y hacemos una huelga y no sabíamos qué hacer. Bueno, nosotros somos campeones en las huelgas, o sea, hacemos un chingo de huelgas, ¿no? Sabemos cómo se hacen las huelgas, ¿sí? Entonces, si algo sabe el gobierno de la Ciudad de México es que el SUTIEMS es un sindicato que estalla huelgas. Entonces, eso es algo que es un mensaje que le tiene que llegar al gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? O sea, estos te van a estallar una huelga, entonces, pues dales algo para que dejen de hacerlo, ¿no? Entonces, tendríamos que tener una buena campaña de medios, eso es muy importante, ¿sí? Y hacer una doble política interna y externa, ¿no? La política interna tiene que ver precisamente con esto que se nos inició preguntando aquí. Vamos fomentando la unidad, si bien no nos queremos, ¿no? Entre algunos, porque no es entre todos, pero ustedes saben que hay algunos compañeros
no quieren a otros, ¿no? Por no hablar, bueno, me voy a reservar mis estrategias. Pero en este momento vale hacer una tregua, ¿no? Decir, a ver, espérate, ¿no? En este momento, párale, vámonos en unidad porque tenemos un proceso de huelga, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa política interna, ¿sí? Y la política externa tiene que ser esta precisamente que hoy mismo se ve, ¿no? O sea, una política de apoyo externo, ¿sí? Con otros sindicatos, con otras organizaciones que hay que decirlo, nos han hecho el paro en pasadas huelgas en planteles en donde han escaseado las guardias, ¿no? Entonces habría que hacer una política interna y una política externa. Creo yo que se está trabajando en la externa sobre todo, y en la interna pues tenemos ahí que limar las perezas, ¿no? Entre nosotros mismos, para que ahorita, cuando menos en este proceso, pues nos vayamos con calma, ¿no? Y, y bueno, también ir pensándole en lo que ya decía yo, ¿no? Los fondos de huelga en cada plantel, no hay que nutrirlos, ¿no? En la medida de las posibilidades, pues la verdad es que el dinero pues, siempre escasea, ¿no? Pero entonces, por ahí es donde yo pondría los puntos para esta organización de la prehuelga. Creo que lo fundamental es la prehuelga y tenemos que hacer un buen trabajo ahí. Gracias, Toño. Alberto, ¿qué estrategias políticas de comunicación organizativas debe llevar a cabo el comité? Y también, ¿qué actitud debemos esperar de los afiliados? Primero creo que debemos tener confianza en nosotros. Yo escuché, y ahorita incluso somos un sindicato chiquito, humilde. No. A ver, no somos un sindicato ni pequeño, ni humilde, ni nada. Pues somos sí, hubo alguien que hasta dijo que éramos pinchurentos. Pero no, compañeros, en el gobierno de la ciudad, el SUTIEMS es el sindicato más combativo y fuerte que hay en el gobierno de la ciudad. O sea, si nos comparamos ya en números, por ejemplo, con el de la UAM, pues evidentemente somos muy pocos, comparados con una quinta parte, según lo que mencionó. Pero no, somos en el gobierno de la ciudad, díganme otro sindicato que tenga esta misma movilización, este mismo impulso, que haya estallado huelgas al gobierno de la ciudad. La verdad es que Claudia dijo que se iba a ir sin huelgas, que iba a negociar, que no iba a hacer las huelgas aquí, y creo que se le fueron las más largas que se hicieron, pues. Entonces, sí tenemos fuerza, compañeros, sí tenemos organización y tenemos las posibilidades de impulsar algo que sea benéfico para todos nosotros. El problema es que luego falla esa fuerza y de repente tenemos una fuerza inmensa y estamos ahí espantando a todo el mundo, y a la hora de la hora, bueno, ya nada más que no nos descuenten. O sea, el momento culminante es donde debemos de definir, y ahí es donde pues, luego se afloja. Entonces, compañeros, yo creo que si todos impulsamos esto bien, y compañeros del comité, de verdad, o sea, la unidad creo que debe estar primero que nada en ustedes, y llevar una negociación en unidad, y de verdad no empezar a querer convencer a los demás de que no, está bien difícil, no hagamos eso. La patronal va a avisarles a algunos de ustedes, a decirles, oigan, no, pues ¿cómo ves aquí al sindicato? ¿Cómo lo ven? Sí, estallarán la huelga. Y siempre hay el sincero que les dice, no creo, porque la otra vez estábamos en el plantel no sé qué tal y ni vanguardias tenemos. Entonces, no, compañeros, o sea, ustedes van a estallar, no, sí, están todos bien locos, ahorita ya todos quieren, porque esto es un ring de sombras, compañeros. Es decir, la prehuelga es fundamental, porque ahí precisamente es donde tenemos que trabajar. No es la huelga, no es estallando la huelga donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, por supuesto, si vamos a estallar la huelga, tenemos que estar en planteles y estar movilizados. No quedarnos en los planteles a cuidar las puertas. No. La primera parte es la prehuelga, donde debe de haber acción, difusión, todo lo que tengamos como sindicato lo tenemos que lanzar antes de la fecha de estallamiento de huelga.
Y ya una vez estallada la huelga, si es el caso, entonces tenemos que impulsar la movilización y no la guardia de puertas. Las puertas no se las van a robar, compañeros, no hay bronca. Entonces tenemos que movilizarnos en los distintos espacios que busquemos para movilizarnos. No podemos quedarnos esperando a que nos llamen. O sea, eso no va a suceder. A menos que de verdad les esté preocupando a un gobierno que le preocupe de repente que tener una huelga estallada, si los llamara, pero si no le preocupa, hay que hacer lo que se preocupe, organizando y haciendo acciones políticas. Gracias, Alberto. Bien, creo que esta sería ya mi última pregunta y después pasamos ya a sus preguntas, ¿sale? Mi cuarta pregunta tiene que ver, Raquel, pues contra quién y qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Es decir, ahora la pared es linda, ¿no? De color de morena, ¿no? A Alberto le tocó amarilla, ¿no? Entonces, ¿contra quién nos vamos a enfrentar y contra qué? Pues definitivamente la fuerza política que tiene el gobierno en turno, pues no es caso menor, ¿no? O sea, hoy en día, pues estas promesas, digo, los reclamos que hace la gente, son verdaderamente la radiografía que nosotros tenemos de la actitud de este gobierno, ¿no? Claudia Sheinbaum acaba de decir, no me voy a reunir con ellos. Y ya ahorita que se está movilizando la gente, pues es cuando sale a hacer otra vez sus aclaraciones. Estuvo Martí Batres apenas en la mañanera explicando este beneficio de esta pensión compensatoria. Y definitivamente pues a eso es a lo que nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? Que tenemos un aparato de gobierno rudo, cerrado, que la posición es menor. Por eso escuchamos a los compañeros que dicen, pues nos fuimos a ver a los del PT, ¿no? ¿Por qué? Pues porque indudablemente nosotros están en la soberbia de que pues ellos ya tienen planteado lo que va a salir, va a suceder, y pues siempre en aras del bien común, pues es que justifican todo, pues toda la negativa hacia la negociación, ¿no? Hoy en día tenemos Claudia Sheinbaum dijo, quieren mejores pensiones, tenemos que aumentar los impuestos, ¿no? Entonces, indudablemente con esa frase, pues nos dan la madre, porque ¿quién quiere aumento de impuestos, no? De por sí ya pagamos una tasa alta, y que todavía le digan al grueso de la población, pues te vamos a aumentar los impuestos, porque tenemos a un sector menor, que somos los que trabajamos de manera formal, para poderles darles sus pensiones, pues obviamente es una guerra de nosotros mismos contra nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Sin embargo, no es un terreno nuevo, ¿no? Porque ya nos enfrentamos cuando estaba el PRD y que tenía técnicamente, pues toda la ciudad era amarilla, ¿no? Y aún así pudimos combatir y pudimos abrir brecha para obtener resultados, porque en la política, pues también estos cuates todo el tiempo se están moviendo, ¿no? Y si un terreno de la política se podría decir pues que es un terreno sumamente traicionero, ¿no? Y que esto lo vivimos nosotros porque pues Morena nos está traicionando, ¿no? Al haber conformadose por tanto actor político que nos hizo tanto daño, y que la promesa que tenía Morena para nosotros pues era que lo íbamos a erradicar, y pues eso no es verdad. Entonces, pues eso mismo es lo que tenemos a favor y tenemos en contra, de que los escenarios políticos y los actores políticos se van moviendo en torno a los beneficios personales, ¿no? No con ello quiero decir que pues ahora nos vamos a ir con la fuerza menor, ¿verdad? Porque pues esos sí ya tienen que estar completamente enterrados, los que ahora se llaman RIP, tienen que quedarse en ese lugar, y pues yo no lo veo diferente, ¿no, compañeros?
años, o sea, al final de cuentas, pues esta es la vida y así vamos a tener que enfrentarnos, así esté Morena, no es, y tenga todo la bancada a su favor, o la mayor parte de la bancada a su favor, no es inamovible, ¿no? Y yo creo que ese es el espíritu de lucha que nosotros debemos de tener para entender que nosotros los pusimos ahí y que de igual manera los podemos derrocar, ¿no? Que han fortalecido todo el apoyo social que han hecho pues, a la sociedad, a la población que tiene menos posibilidades y menos recursos, pero aún así tenemos que seguir trabajando en la politización de a quienes nosotros educamos y pues indudablemente, tarde o temprano, pues también los podemos derrocar, ¿no? Eso es lo que yo visualizo, ¿no? Un panorama difícil, pero pues tampoco imposible, ¿no? Formamos parte de este sistema y pues hay que entrarle, ¿no? Así estén completamente de guinda todas las paredes, las camisas y todas las instituciones. Muy bien, gracias Raquel. Toño, pues a qué nos vamos a enfrentar y a quiénes vamos a enfrentar. El otro día en una reunión nos pusieron ahí un personaje subsecretario de gobierno, ¿no? Abdalá Cabani, ¿no? Y nos trató, ¿cómo nos trató ese día, ¿no? Con bastante displicencia, ¿no? Incluso un personaje ahí bastante turbio, ¿no? Que uno pensaría cómo ese señor llegó a ser subsecretario de gobierno, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar, Toño? Sí, por cierto, si no me falla el dato, expriista y además visceral, o sea, hay que tener cuidado con él. A nosotros en una mesa salió encabronadísimo porque se le contrarió, entonces habría que tener cuidado. Yo creo que más bien habría que apostarle por una interlocución incluso más allá del subsecretario, ¿no? Si es posible con el secretario. Me acordé del corazoncito aquel de que con Antonio y Gravioto se aman. No es cierto, pues, si nos amáramos ya tendríamos el camino abierto, pues, ¿no? Ya tendríamos solucionado el conflicto, ¿no? Pero no, la realidad es que vamos a tener que abrir esa puerta, ¿sí? Y en ese sentido la terquedad de Claudia, pues no se le envidia a Clara Brugada. O sea, Clara Brugada no nos quiso aceptar cuando estaba en campaña y necesitaba el apoyo y mi madre no nos aceptó. Y es el momento que no se ha sentado con el SUTIEMS. Nosotros llegamos hasta la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Primero con el Puma y luego con Cravioto, pero no fue gratuita. Entonces ahí es donde tenemos que apostarle nosotros, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos echar en saco roto la popularidad del gobierno de Morena. En realidad incluso Claudia hoy sigue teniendo el 70 cuando menos de aprobación social, ¿no? Y en ese sentido Clara también lo tiene. Y en ese sentido una confrontación frontal con el gobierno de la Ciudad de México nos es adversa. De ahí entonces que tenemos que trabajar nosotros en el nivel social. Yo llamaría a todos los docentes, ¿sí? Que tenemos trato directo con los estudiantes, que pues hablemos precisamente de la huelga del SUTIEMS, ¿no? Y de lo que estamos pidiendo, ¿no? Y que vayamos acabando con esa falsa idea de que somos profes fifí, ¿no? Y que ganamos muy bien, ¿no? Y que incluso debería de homologarse nuestro salario, pero hacia la baja, ¿no? Porque eso ya no es cierto, pues quizá a lo mejor lo fue en el 2004, cuando todavía amarramos a los perros con tiras de salchichas, ¿no? Pero ya no. Entonces sí tenemos que hacer labor nosotros, convencimiento con los jóvenes y si se puede con las comunidades, ¿sí? Porque al final nos puede jugar en contra, ¿sí? El llevar a cabo movimientos, pues, en contra de la opinión popular, ¿no? Vamos, de ese apoyo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos, tenemos que, ahí sí, esa va a ser una jugada de ajedrez, pero a lo que tenemos que apostarle es a la cercanía con las comunidades de los planteles, ¿no? Eso me parece que es el punto. Y bueno, pues ese es el adversario no está entregado, ni son buena onda, ni nada, o sea, aparece buena onda, o sea, compañero, bueno, no compañero, funcionario catalán, cuando se presentó con nosotros, pues sí, nos dijo, yo he sido toda la vida de izquierda, casi era comunista, y no, pues en las primeras de cambio salió enojado de una
de una reunión porque se le llevó la contraria, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos enfrentamos, a un gobierno que no nos va a abrir la puerta de primera instancia, habrá que tocar varias veces con un programa político, ¿sí? Y un gobierno pues que pues tiene pues mucho apoyo, ¿no? Entonces eso nos plantea el panorama de ver cómo le entramos, ¿no? Pero bueno, ya estamos en esto y lo vamos a sacar bien. Gracias, Toño. Alberto, la misma pregunta, ya para ir cerrando. ¿A quién nos vamos a enfrentar y contra quién también nos vamos a enfrentar, y hablo precisamente de este gobierno, ¿no? Bueno, ahí sí, la verdad no sabría exactamente contestar esta pregunta, no he visto cómo están estas autoridades, vi lo que sucedió ¿cómo se llama? En el sexenio pasado, no he visto qué sucede con estas, ¿cómo se llama? Autoridades actuales, ustedes han estado más en contacto con esto, pero sí, yo creo que más bien lo importante es pues, la actitud. Estos personajes, así son. Una de las cuestiones es una cuestión casi teatral, ¿no? Quieren intimidar, pues, quieren aparecerse como más grandotes, más fuertes. Es una cuestión hasta machista, pues, de querer hacer un rollo de que yo soy así el grandote, que me expando y todo. Recuerdo mucho a Ulises Lara, porque es un referente muy interesante. Cuando lo obligamos a que nos recibiera por primera vez, o sea, no fue porque él quisiera, sino prácticamente lo obligamos y nada más llegó a saludarnos, a presentarse y dice, bueno, ahí se ve. Y pues no, lo detuvo y le dije, no, vamos a hablar primero, vamos a exponer nosotros. Y esa actitud cambió totalmente cuando ya se vio perdido, en la casi a punto de negociar precisamente ya lo último de esta presión salarial, hablándome, Alberto, yo siempre te he buscado, ya, ¿cómo se llama? Contesta las llamadas para que podamos arreglar este asunto. Y entonces es una cuestión, compañeros, de posturas políticas precisamente, de si ustedes están apoyados, primero, si tienen una buena unidad como comité, están bien impulsados por Minerva, la verdad, tiene buena actitud, así que pues por ahí está bien la cosa. Y lo demás es que ustedes tienen que tener claro que tienen un respaldo de una base y que lo que digan no es una cosa, no traten de convencer con argumentos a los compañeros, a la patronal. O sea, no les van a decir, mira, es que tengo estas cifras y la inflación y todo esto, y entonces el patrón va a decir, ah, caray, no había visto eso. No, sí se merecen este sueldo y más. No, los argumentos es precisamente políticos. O sea, nosotros tenemos esta lana y nosotros queremos esto. O sea, plantarse precisamente en una posición de ustedes son el sindicato mayoritario, el sindicato que ya tiene toda una historia en sus dientes. Y entonces, pues ese es el reto, está más bien en ustedes. Los de la patronal, pues va a estar ahí siempre, pues, o sea, y con la actitud misma, para tratar de retener lo más posible el presupuesto para no arrojar más. Pero la realidad es que nuestro aumento salarial no corresponde en nada, o sea, no significaría nada el presupuesto de la Ciudad de México, un aumento para nosotros, un aumento bien, pues, no significaría en nada, no afectaría en nada las finanzas. Pero su política es cuidar los centavos, pues, ¿no? Los centavos, no los pesos, los centavos cuidados. Así que la actitud va a ser siempre la misma. Así que simple y sencillamente la onda es ir en unidad y plantarse pues, de igual a igual. La autoridad no es la autoridad. La autoridad es el otro, la contraparte en una negociación. No lo vean como si fuera ¿cómo se llama? El dios barbado que llegó aquí. No, esta es la contraparte que está aquí enfrente de nosotros. Y nada de que el patrón impone la mesa o te dice cómo va a estar la cosa. No. Ahí vamos a estar de iguales, negociando de iguales. Y por favor,
pónganse de acuerdo cuál va a ser la negociación que van a tener en ese momento para que sea una negociación unitaria. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, con esta pregunta ya estaríamos cerrando. Yo creo que nos vamos a llevar una muy buena tarea, ¿no? Con esta reflexión que ustedes han hecho, ¿no? Sobre todas estas estrategias que tenemos que llevar a cabo. Les recuerdo que tenemos nuestra asamblea para aplazar huelga este 27 de marzo, ¿no? Y bueno, vamos a tener 2 meses, un poquito más de 2 meses para pues, agitar el bote y para movilizarnos y para hacer una campaña de medios y pues llegar fortalecidos, ¿verdad? A esa negociación, ¿verdad? En la cual, pues, si lo que sobra en este sindicato, en este comité es la actitud, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, bueno, ya simplemente, bueno, pasaríamos ahora entonces a las preguntas. ¿Les parece bien que solamente hagamos 3 preguntas por la cuestión del tiempo? Ya casi son las 3 de la tarde. Entonces, ya para ir cerrando, 3 preguntas, por favor, compañeros. José Luis, ¿me puedes apoyar ahí con el micrófono? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros todos. El análisis que han hecho me parece pertinente y creo que la base tiene que estar informada, pero solamente es una duda. Me gustaría saber cómo ustedes seleccionaron a los que estarían en esta mesa como ponentes, porque no hay otros secretarios y porque ustedes son los invitados, son los convocados. No lo sé, es una duda, solo quiero saber cómo. Gracias. Sí, yo no soy partidario de Raúl Pérez Ríos, no me agrada Raúl, como algunos de ustedes sí lo fueron en su momento, todos lo fuimos en algún momento de los dos, pero creo que él fue el primer secretario, él fue el primer secretario general de aquí. Fíjense ustedes que el CITUAM, hace unos años, sacaron un libro en el que trataban la historia del CITUAM. La historia se llamaba Libro de la Historia a través de los secretarios generales, y todos los secretarios generales fueron entrevistados y sus entrevistas pasaron en el libro, estaban ahí en el libro, por eso porque yo milité en el sitio. Y yo creo que esta fue una bonita iniciativa, la verdad, de haberlos juntado a todos. Y que, no estoy de acuerdo con muchas cosas de las piezas, porque no creo que es verdad, pero esa es mi opinión, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Raúl? ¿No quiso estar con ustedes? ¿O qué pasó con Raúl? Sí, bueno, Alberto mencionó que en su gestión hubo un hueco, que no hubo relaciones exteriores, y la lectura es que efectivamente pues falta cubrir todas las carteras, ¿no? Que es muy necesario, que es importante, y se ha hablado de unidad. Yo creo que ahora este comité, bueno, sobre todo MINE, está enfrentando un enorme trabajo, porque llegaron compañeros y compañeras con mucho ánimo, algunos tienen experiencia, otros no, pero desde el inicio mi opinión o mi perspectiva fue de que no se hicieron los trabajos sindicales necesarios para que fueran ocupadas todas las carteras, independientemente de la ideología, de la persona, de la raza, del sexo y demás. Yo creo que nos falta trabajar en ese aspecto. La pregunta es esa: ¿por qué no se hicieron esos trabajos? No, a ver, compañeros, yo creo que este es un primer foro que lo estamos teniendo. O sea, yo creo que a Raúl lo hemos invitado y hemos ido a su plantel, ¿no? A varios eventos. No hay ningún problema con él. Y bueno, de verdad que este es un primer foro para pues esta tarea que viene, pero pues vamos a, evidentemente, efectivamente, quizá faltaron algunos compañeros más históricos, ¿no?
quizá los que estuvieron en los primeros comités, pero bueno, lo vamos a considerar, compañeros, lo vamos a considerar, ¿sale? Entonces, esa sería la respuesta. Pero bueno, también miren, ¿sí? Antes que vine, ¿no? Miren, pues en realidad las preguntas, pues sí, no son para la mesa. Que nos preguntan por qué nosotros, no sé por qué nosotros, pero yo agradezco la invitación. Yo lo que sí puedo decir es que a mí me llegó un correo invitándome a esta mesa y pues con gusto acepté, y aquí estoy precisamente para aportar mi experiencia al frente del sindicato, ¿no? Y obviamente pues mi militancia como afiliado. Entonces ahí había que agradecerlo. ¿Qué pasó con Raúl? Pues la verdad no sé si se le invitó o no. Yo hace rato lo vi aquí y hubiera estado genial que se quedara, si no como mesa, cuando menos para decir. Ah, ya está Raúl. Ah, pues ahí está Raúl para que nos pregunte qué pasó con él y podemos platicar, ¿no? Sin mayor bronca. Y el por qué no se ha hecho o llenado los asuntos de las carteras. Miren, yo primeramente diría que el asunto no es interno. O sea, ahí hay que recordar que tenemos un nuevo actor y el actor se llama Centro Federal de Conciliación y Registro, que nos pide una buena cantidad de requisitos, ¿sí? para aceptarnos el cambio del comité ejecutivo, ¿sí? Y para darnos la toma de nota, etcétera, ¿sí? Entonces yo diría, vamos, ahorita pues, responderán lo propio aquí el comité, ¿no? Pero por ejemplo, eso fue lo que a nosotros en el comité pasado nos detuvo a llenar los huecos que se nos habían generado con renuncias, porque en aquel caso fueron renuncias, ¿sí? Entonces sí, fueron una serie de requisitos que nos pidieron y que nos empantanaron muchos procesos, ¿no? Ahí lo dejo porque sí es un actor además no menos importante, ¿no? Gracias. Yo nada más rápidamente, lo que quiero decir en ese tema es que tenemos que ir a una revisión contractual para que nosotros podamos subsanar esto de manera estatutaria, perdón, porque para subsanar esto lo tenemos que hacer desde la organización, ¿no? Entonces, me sorprende que lo sigan preguntando, porque si conocen los estatutos y conocen el alcance de la ley, pues ahí están las respuestas, ¿no? Entonces, no es problema de la directiva, sino más bien es problema del sindicato en general, ¿no? Que parece ser que cuando nos convocamos a una revisión estatutaria, pues empezamos ahí a sacar no sé cuántos demonios y pues no le queremos entrar cuando estos problemas pues son reales. Bueno, compañeros, yo creo que el tema es sumamente importante porque yo creo que aquí nos acaban de dejar una gran tarea. Yo me llevo este peso que nos acaban de plantear. ¿Por qué dicen, por qué hubo la selección? Porque son los 3 últimos periodos de revisión contractual y salarial en el cual nos marcamos nosotros como sindicato. ¿Por qué está Raquel? Porque ella le tocó el proceso último del periodo 2023, el compañero Alberto Rodríguez, 2016 y el compañero Antonio. Me parece que fueron procesos muy complicados. Si bien está el histórico del origen sindical, eso estamos hablando de hace 18 años, hace 20 años. El tema es que tenemos procesos muy importantes. A mí me hubiera gustado escuchar preguntas sobre la exposición, porque tiene que ver con el tema organizativo, con el tema de qué nos estamos enfrentando con gobierno, y la segunda, el tema en el cual nos vamos a enfrentar a una política salarial de la Ciudad de México. Esos son los temas centrales. Y sin embargo seguimos discutiendo los temas internos sobre los temas colectivos. Y eso es lo que nos ha llevado a no avanzar, porque anteponemos el interés particular e individual de un personaje sobre el tema colectivo. Y esa sí es una crítica interna que nos debemos de hacer nosotros. ¿Qué vamos a anteponer? Y cada vez que se hacen estos foros, pareciera que son las corrientes las que nos estamos peleando. Aquí hay secretarios, el secretario que le tocó el proceso anterior, la secretaria que le tocó el proceso anterior,
y el último. Estamos hablando de los procesos actuales. Por eso la invitación, y lo mencionó al principio. Yo creo que es difícil hablar de unidad cuando anteponemos el interés particular. La invitación, compañeros, que a nosotros como comité que estamos aquí sentados y que a lo mejor aprendimos a multiplicarnos. Nos estamos multiplicando porque cada uno de los compañeros que están presentes aquí del comité realizamos entre 2 y 3 carteras y hemos sido funcionales. Sabemos que tenemos problemas internos, tendríamos que entrar a una revisión estatutaria. Yo permitiría que estas discusiones internas las dejáramos para que le diéramos prioridad a nuestros procesos salariales y de violación al contrato colectivo de trabajo. Estas experiencias que me acaban de presentar los 3 compañeros, yo me los llevo de tarea porque me parece que nos acaban de dejar una gran tarea a este comité. Pero también a los CGRs y también a los afiliados. Invitar a la unidad es complejo en un momento en que nos hemos dividido y subdividido. Pero tenemos que reconstruirnos como sindicato, tenemos que volver a reconstruir las finanzas sindicales, debemos de reconstruir los planteamientos. Aquí Raquel acaba de dar unos planteamientos que ella dejó en la bandeja y que ahora nos toca ver si los retomamos en estas asambleas, pero que sí las deberíamos de estudiar. Alberto nos acaba de dar todo el trabajo que se hizo en el 2016, en el cual pues yo estuve con él trabajando y por eso lo planteé, porque era el problema en que se desfiguraba el gobierno para pasar de PRD a Morena. A Raquel le tocó todo el proceso de la reforma laboral, ya estando, y que tenían que aplicar el Centro Federal con las políticas que se dieron en el 2019 y 2021, en el cual también participamos junto con Alberto Rodríguez. A Toño le tocó 2 procesos muy grandes, que fue en el 2015, donde nos pelearon la titularidad sindical y sin embargo la ganamos nuevamente con el Citrayems en contra, con el Citiems, con la patronal, y volvimos a ganar la titularidad. Es decir, han querido destruir y golpetear al sindicato y hemos salido avantes. Pero todo ha sido porque hay conciencia de que tenemos que fortalecer un sindicato. Entonces yo sí hago el llamado a que hagamos la unidad, pero a partir de las necesidades que ya escuchamos a los sindicatos, que ya escuchamos estamos trabajando con los sindicatos, no los estamos dejando, estamos metidos en la política nacional, estamos haciendo el despliegue que hicimos en estas casi 48 horas de trabajo que hicimos con la CENTE, donde participamos, estuvimos en todos los frentes presentes, donde estuvieron los compañeros. Esa fue la unidad en acción. Esa fue una unidad en acción que nos deja como escuela. Y lo único que hemos logrado romper, y la única forma que ha ayudado a romper esta embalada que hace la política nacional, es a través de la unidad en acción. Y eso es el llamado a que el día 27 nos sumemos a esa asamblea, que convoquemos a los compañeros y con el corazón firme y con la cara al frente de todos ustedes, vamos a sacar este proceso. Gracias, compañeros. Gracias, Mine. Pues solamente faltaría que nuestra secretaria general clausurara los trabajos de este foro y bueno, pues invitarlos nuevamente a esa asamblea en la cual vamos a emplazar a Buenas Aires. Como siempre digo, ¡denme una S! ¡Denme una U! ¡Denme una T! ¡Denme una I! ¡Denme una E! ¡Denme una M! ¡Denme una S! ¿Qué dice? ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Invitamos a todos los compañeros que nos podamos parar para poder dar la clausura de estos trabajos, siendo las
3:24 de la tarde. Damos por concluido este foro, agradeciendo la asistencia de cada uno de ustedes y a los compañeros Alberto Rodríguez, al compañero Antonio y a la compañera Raquel, y sin duda agradecer la moderación de nuestro compañero secretario de organización Arturo Salgado de la Rosa. Gracias, compañeros. También tenemos unos presentes para nuestros compañeros Raquel, Tono, Gracias a todos.